2000 cerdos. 2000 animales corriendo en estampida hacia un precipicio y lanzándose al mar. Todo ocurrió en cuestión de minutos, y la pregunta que nadie ha podido responder del todo en 2000 años de teología es esta: ¿por qué los cerdos? ¿Por qué Jesús permitió que los demonios entraran en una manada entera de animales y los destruyera? ¿Qué hay en ese detalle aparentemente absurdo que la mayoría de los predicadores esquiva porque no saben qué hacer con él? Y si te dijera que la respuesta a esa pregunta no está en la zoología, ni en el folclore demonológico, sino enterrada en una capa de significado teológico, histórico y espiritual, tan profunda que cuando la veas, este pasaje que quizás conocías de memoria va a volverse completamente nuevo para ti. Y si te dijera que en los cerdos, en esos 2000 animales que nadie en 2000 años de sermones ha sabido explicar bien, está escondida una de las verdades más poderosas sobre la naturaleza del mal, la soberanía de Dios y el valor extraordinario de un alma humana que jamás has escuchado presentada de esta manera. Hoy vamos a hacer algo que muy pocos estudios bíblicos se atreven a hacer con Marcos 5. No vamos a quedarnos en la superficie de la historia. Vamos a meternos dentro de ella. Vamos a entender quién era el Gadareno antes de que Jesús llegara. Vamos a entender qué significa que se llamara Legión. Vamos a entender por qué los demonios negociaron, por qué Jesús escuchó su petición y por qué los cerdos fueron el destino final de esa negociación. Y al final de este estudio, vas a recibir algo que va más allá del conocimiento bíblico. Vas a recibir una revelación sobre tu propia vida, sobre las cosas que han tratado de destruirte, y sobre por qué Jesús siempre elige al ser humano por encima de cualquier otro costo. Pero antes de entrar en el texto, necesito pedirte algo. Escribe ahora mismo en los comentarios la palabra libre. Solo esa palabra. Porque si llegaste a este video, si algo en el título te atrapó, si hay algo en ti que necesita entender por qué Dios permite ciertas cosas devastadoras en el proceso de liberar a alguien, entonces esa palabra es tuya hoy. Escríbela. Y sabe que voy a leer ese comentario, que esta semana voy a orar por cada nombre que aparezca allí, con una especificidad que solo Dios puede hacer posible. Y si este tipo de estudio profundo, sin atajos ni respuestas fáciles, es lo que encuentras en este canal, y lo que te hace volver, dale me gusta, ahora mismo. Porque al hacerlo, le estás diciendo a YouTube que este mensaje merece llegar a las personas que llevan años con preguntas sobre este pasaje, y nunca han encontrado una respuesta que les satisfaga. Ese like tuyo puede ser la diferencia entre que alguien encuentre esto hoy o siga buscando sin hallarlo. Gracias. Y ahora sí, abramos Marcos 5, el hombre que nadie podía atar. El retrato más oscuro de una vida poseída, Marcos 5:2-5. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro, de los sepulcros, un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas. Porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas. Mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y los grillos destrozados. Y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Antes de hablar de los cerdos, necesito que te detengas en este hombre. Necesito que lo veas de verdad. Porque la Biblia raramente dedica tanto espacio a describir el estado de una persona antes de un milagro. Generalmente el texto es escueto. Pero aquí Marcos se detiene. Se detiene a pintarnos con detalle el cuadro de lo que este hombre era antes de que Jesús llegara. Y ese detalle no es literario. Es teológico. Nos está preparando para entender la magnitud de lo que está a punto de ocurrir. Primero, vivía en los sepulcros. En el mundo judío, los sepulcros eran el lugar de mayor impureza ritual posible. Nadie que quisiera mantenerse ceremonialmente limpio se acercaba a una tumba. Y este hombre no solo se acercaba. Vivía allí. Su hogar era el lugar donde los muertos eran depositados. Y eso nos dice algo sobre el tipo de dominio
que el mal ejercía sobre él. Lo había separado completamente del espacio de los vivos. Lo había exiliado al territorio de la muerte. Segundo, nadie podía atarlo. El texto dice que muchas veces lo habían intentado, con grillos, con cadenas, y él las rompía. La fuerza que operaba en él superaba todo lo que el esfuerzo humano colectivo podía contener. Y eso también es una imagen espiritual precisa. Hay formas de esclavitud que no se resuelven con esfuerzo humano, que no se rompen con disciplina propia ni con apoyo externo, que requieren una intervención de una naturaleza completamente diferente a todo lo que el mundo puede ofrecer. Tercero, gritaba de día y de noche e hiriendo con piedras. No tenía paz, no tenía descanso, no tenía silencio. Su existencia era un tormento continuo y sin pausa. Y eso, amigo, amiga, es exactamente lo que el mal hace cuando opera sin restricción en una vida humana. Elimina el descanso, elimina la paz, elimina la capacidad de estar en quietud. Produce un estado de agitación perpetua que el mundo diagnostica con nombres clínicos, pero que la Biblia describe con una claridad que ningún manual psiquiátrico puede superar. ¿Y por qué te pinto este cuadro con tanto detalle? Porque quiero que entiendas lo que Jesús vio cuando bajó de esa barca. No vio un caso perdido. No vio un problema demasiado grande. No vio a alguien que había ido demasiado lejos. Jesús vio a un ser humano al que valía la pena rescatar sin importar el costo. Y ese costo, como vamos a descubrir, iba a ser enorme. 2000 cerdos enorme. Primera instrucción práctica. Aprende a verte como Jesús te ve en tus peores momentos. Uno de los daños más profundos que el mal produce en las personas no es solo el sufrimiento externo, es la narrativa interna que instala. La voz que dice, ya fui demasiado lejos. Ya no hay regreso posible. Soy un caso perdido. Y esa voz es mentira. Es mentira respaldada por años de evidencia circunstancial. Pero es mentira, porque Jesús cruzó el mar. Llegó a la región de los Gadarenos, que era territorio gentil, territorio al que ningún rabino judío observante se acercaba voluntariamente, y lo hizo por este hombre, solo por este hombre. La pregunta no es si Jesús puede llegar hasta donde estás. La pregunta es si estás dispuesto a correr hacia Él cuando llegue. Legión. Lo que un nombre revela sobre la naturaleza del enemigo, Marcos 5:9. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo, porque somos muchos. Aquí está uno de los detalles más fascinantes y más ignorados de todo este pasaje. Jesús le pregunta al hombre su nombre, y lo que responde no es un nombre personal. Es una declaración de identidad colectiva. Legión. Y quiero que entiendas lo que esa palabra significaba en el mundo del primer siglo, porque sin ese contexto, el pasaje pierde la mitad de su fuerza. Una legión romana era la unidad militar más grande y más poderosa del ejército más poderoso del mundo conocido. Una legión estándar consistía en entre 4.000 y 6.000 soldados de infantería, más caballería, más cuerpos de apoyo. En total, entre 6.000 y 10.000 hombres organizados con una eficiencia militar que no tenía rival en la historia antigua. La legión era el símbolo definitivo del poder imperial romano. Era lo que conquistaba territorios, lo que sometía naciones, lo que hacía imposible la resistencia de cualquier fuerza inferior. Y los espíritus que habitaban a este hombre eligieron ese nombre. No eligieron llamarse muchos, no eligieron llamarse varios. Eligieron la imagen más aterradora de poder organizado y aplastante que existía en ese mundo. Una legión. Y eso nos dice algo fundamental sobre la estrategia del enemigo. El mal opera con una lógica de intimidación psicológica. Se presenta a sí mismo como más grande, más organizado, más poderoso de lo que en realidad es, para paralizarte antes de que siquiera intentes resistir. Pero hay algo extraordinario que ocurre en cuanto Jesús aparece. Esa legión, ese poder que había sometido a un hombre hasta hacerlo irrompible por cadenas humanas,
ese poder que gritaba de día y de noche con una fuerza sobrehumana, se postra ante Jesús. El texto dice en el versículo 6 que el hombre, cuando vio a Jesús de lejos, corrió y se postró ante él, desde lejos. Antes de que Jesús dijera una sola palabra, la simple presencia de Jesús fue suficiente para producir postración en algo que se llamaba a sí mismo legión. Y eso establece desde el principio la jerarquía real de este encuentro. No importa cuántos sean, no importa cómo se llamen, no importa cuánto tiempo lleven operando. Ante Jesús, la posición es siempre la misma. Abajo, segunda instrucción práctica. No dejes que el enemigo te impresione con su tamaño declarado. Una de las tácticas más antiguas del mal es la sobredeclaración de su propio poder. Te dice que eres demasiado débil para resistir, que llevas demasiado tiempo en esto para cambiar, que la situación es demasiado complicada para resolverse, que hay demasiadas capas de daño para sanar, que eres legión, que son muchos, que es imposible. Pero la misma legión que intimidaba a todos los que intentaban atar a ese hombre, se postró ante Jesús antes de que él abriera la boca. Y Jesús no ha cambiado. La misma autoridad que operó en la orilla del mar de Galilea opera hoy. El tamaño del problema no cambia la jerarquía del poder. Tercera instrucción práctica. Entiende que el nombre que el enemigo te ha dado no es tu nombre real. La legión nombró al hombre por lo que lo poseía. Pero Jesús nunca llamó a ese hombre por el nombre de su tormento. Jesús le preguntó su nombre, y cuando el mal respondió por él, Jesús no aceptó esa identidad como definitiva. Porque hay una diferencia enorme entre el nombre que el mal te pone y el nombre que Dios te llama. Y una de las primeras victorias de la liberación es la recuperación del nombre verdadero, la identidad original que existía antes de que el tormento llegara. La negociación, ¿por qué Jesús escuchó a los demonios y qué revela eso sobre su carácter? Marcos 5, 10, 12. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte una gran piara de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios, diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Este es el momento más desconcertante de todo el pasaje para cualquier lector serio de la Biblia. Los demonios negocian con Jesús, le ruegan, le piden, y Jesús aparentemente escucha la petición. ¿Por qué? ¿Por qué el Hijo de Dios entablaría algo que se parece a una negociación con el mal? ¿No debería simplemente ordenar y destruir sin más conversación? Para responder esto, necesito que entiendas algo sobre la teología del permiso divino, que la Biblia establece consistentemente desde el libro de Job hasta el Apocalipsis. El mal no opera con autonomía total en el universo de Dios. Opera dentro de límites que Dios establece. El caso más claro es Job. Satanás le dice a Dios: extiende tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y que Dios responde con un límite preciso: he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. El mal en la Biblia siempre pide permiso. Siempre opera dentro de una jurisdicción que no controla del todo. Y esa es una verdad que cambia completamente la manera en que entendemos el sufrimiento, la opresión espiritual y la soberanía de Dios. Entonces, cuando los demonios le ruegan a Jesús que los envíe a los cerdos, no están negociando en términos de iguales. Están reconociendo que no tienen autoridad para moverse sin su permiso. Están haciendo una petición a quien tiene el poder absoluto sobre ellos. Y la respuesta de Jesús, id, no es una concesión de igual a igual. Es una orden soberana que permite lo que ya estaba dentro de la voluntad divina. ¿Y por qué permitirlo? Aquí llegamos al corazón teológico de todo el pasaje. Y es aquí donde quiero pedirte que prestes la máxima atención, porque lo que viene es lo que más me ha costado entender, y lo que más ha transformado mi comprensión de este texto después de décadas estudiándolo. Jesús permitió que los demonios entraran en los cerdos, porque necesitaba que el hombre viera con sus propios ojos
lo que había estado viviendo dentro de él. Los demonios necesitaban un cuerpo físico para manifestarse en el mundo material. Al entrar en los cerdos, lo que había sido invisible e intangible, lo que el hombre quizás ni siquiera podía articular del todo como una presencia real, se volvió visible, concreto, observable. Y cuando 2000 cerdos corrieron en estampida hacia el precipicio y se lanzaron al mar, el hombre pudo ver por primera vez la magnitud real de lo que había estado cargando. Pudo ver exteriorizado el peso que había llevado por dentro. Y esa visibilización del mal destruido fue parte del proceso de sanación. No solo la expulsión, la demostración. Mira, necesito pausar aquí un momento, porque acabamos de llegar a uno de los puntos más importantes de toda esta reflexión. Y antes de continuar, quiero decirte algo directamente. Si llevas tiempo siguiendo este canal, si encuentras aquí el tipo de estudio que hace preguntas que otros no hacen, y busca respuestas donde otros no buscan, gracias. Tu presencia aquí importa más de lo que imaginas. Y si todavía no estás suscrito, permíteme decirte algo que conecta perfectamente con lo que acabamos de estudiar. Los demonios en este pasaje reconocieron la autoridad de Jesús y se sometieron a ella. Hay personas que escuchan contenido como este semana tras semana y no dan el paso de suscribirse, no porque no les importe, sino porque no lo piensan. No cometas ese error. Si este canal te está dando algo real, algo que no encuentras en otro lugar, pulsa el botón de suscripción ahora mismo y activa la campanita. Porque lo que viene en los próximos puntos de este estudio es lo que más me importa que escuches hoy. Y no quiero que te lo pierdas. Cuarta instrucción práctica. Comprende que Dios a veces permite que lo que te ha destruido por dentro se manifieste por fuera para que puedas verlo destruido. Hay procesos de liberación que son aterradores antes de ser restauradores. Hay momentos en que Dios saca a la luz lo que ha estado operando en la oscuridad. Y ese momento puede ser caótico, puede ser doloroso, puede parecerse más a un desastre que a una sanación. Pero la estampida de los cerdos es parte de la historia de liberación del Gadareno, no un accidente que ocurrió a pesar de Jesús. Fue permitida por Jesús, con un propósito que el hombre necesitaba ver. Cuando tu proceso de sanación se pone caótico, cuando las cosas que creías controladas comienzan a salir a la superficie de maneras que te asustan, no asumas que Dios perdió el control. A veces, lo que parece la peor parte del proceso es precisamente la parte donde el mal está siendo exteriorizado para ser destruido definitivamente. Los cerdos y el contexto, lo que nadie te ha dicho sobre por qué esta manada específica, Marcos 5:1, vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Aquí quiero darte un dato histórico y teológico que va a cambiar completamente tu lectura de este pasaje. La región de los Gadarenos, también conocida como Decápolis, o la región de Gerasa según otros evangelios, era territorio gentil. No era territorio judío. Era una región helenizada, influenciada por la cultura griega y romana, donde los cerdos no solo eran animales domésticos, sino animales con valor económico enorme para sus propietarios gentiles. Para un judío del primer siglo, el cerdo era el animal impuro por excelencia. Era el símbolo definitivo de lo que la ley de Moisés prohibía. Y Levítico 11 es absolutamente claro al respecto. El cerdo es inmundo. Quien lo toque queda ritualmente impuro. Y una manada de 2000 cerdos en territorio judío hubiera sido una abominación. Pero en territorio gentil, esa manada era legítima, era legal, era económicamente valiosa. ¿Y por qué importa esto? Porque nos dice algo sobre la precisión quirúrgica con la que opera Jesús. Los demonios pidieron ir a los cerdos, no a otros animales, a los cerdos específicamente, al animal que en el sistema de valores judío representaba la impureza suprema, al animal que estaba asociado culturalmente con todo lo que se oponía a la santidad de Dios. Y Jesús
los envió exactamente allí. Lo impuro fue al lugar de lo impuro. Lo inmundo encontró su receptáculo natural. Y la destrucción de esa manada fue una imagen simbólica extraordinariamente poderosa. Lo que había habitado en un ser humano, creado a imagen de Dios, fue expulsado hacia lo que en el sistema simbólico de la Escritura representaba la impureza, y allí fue destruido. Pero hay algo más, algo que raramente se menciona. El dueño de esos cerdos perdió su ganado, 2000 animales, una pérdida económica devastadora, y eso generó una reacción que el texto documenta con honestidad. Los gadarenos le pidieron a Jesús que se fuera de su región. No celebraron la liberación del hombre. No alabaron a Dios por el milagro. Pidieron que el responsable de su pérdida económica se marchara, y eso nos revela algo profundamente incómodo sobre la naturaleza humana. Hay personas para quienes el costo de la presencia de Dios es demasiado alto cuando ese costo implica pérdida económica. Hay personas que prefieren que Jesús se vaya antes que permitir que su presencia transformadora siga operando a un precio que no estaban dispuestos a pagar. Quinta instrucción práctica. Examina si hay áreas de tu vida donde estás pidiendo a Jesús que se vaya porque su presencia te cuesta algo. Esta es quizás la pregunta más incómoda de todo este estudio. Pero es necesaria. Los gadarenos no eran personas malvadas. Eran personas razonables que habían sufrido una pérdida real y reaccionaron de manera comprensible. Pero su reacción comprensible los privó de algo infinitamente más valioso que 2000 cerdos, la presencia continuada de Jesús en su región. Y hay personas que de manera similar, no por maldad, sino por miedo o por apego a lo que se va a perder, le piden a Dios que detenga su obra justo cuando esa obra está siendo más transformadora. Sexta instrucción práctica. Aprende a valorar el alma por encima del costo material del proceso de liberación. Jesús valoró a ese hombre más que a 2000 cerdos, más que a la economía de toda una región. Eso es una declaración sobre el valor infinito de un alma humana que el materialismo moderno, incluso el materialismo que se disfraza de pragmatismo religioso, constantemente subestima. Una sola alma tiene más valor en los ojos de Dios que todo el sistema económico que su liberación pueda costar. Y cuando esa perspectiva se instala en ti, cambia completamente la manera en que valoras tu propia vida, tu propio proceso, tu propio costo de seguimiento. El hombre restaurado, lo que ocurrió después de los cerdos Marcos 5:15, y vienen a Jesús, y ven al que había sido atormentado del demonio, y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Este versículo me parece uno de los más hermosos de todo el Nuevo Testamento. Y quiero que te detengas en cada detalle, porque cada uno de ellos tiene un peso específico que el texto no pone allí por accidente. Sentado. El hombre que corría de día y de noche, que no podía estar quieto, que su existencia era movimiento perpetuo y agitación sin descanso, ahora está sentado. La quietud que nunca pudo tener volvió. Y la quietud en la Biblia no es pasividad, es shalom. Es el estado de integridad y paz que Dios diseñó originalmente para los seres humanos antes de que el mal lo rompiera. Vestido. El texto de Marcos no menciona explícitamente que el hombre estaba desnudo antes, pero Lucas 8:27 lo aclara. Hacía mucho tiempo que no vestía ropa. La desnudez en el contexto bíblico es siempre una imagen de vulnerabilidad, de exposición, de pérdida de dignidad. Adán y Eva se cubrieron después de la caída, porque la desnudez se convirtió en símbolo de la vergüenza que el pecado produce. Y ahora, este hombre está vestido. Su dignidad fue restaurada, lo que el mal le había quitado. La posibilidad de presentarse ante el mundo como un ser humano íntegro, Jesús se lo devolvió, en su juicio cabal. La mente que había sido fragmentada, que había sido habitada por voces que no eran la suya, que había perdido la coherencia y la claridad, ahora está entera, en su juicio cabal.
Y esto me parece uno de los milagros más silenciosos pero más profundos de toda la historia. La restauración de la mente. No la supresión del recuerdo, no el borrado de la historia, sino la reintegración de la persona en torno a su propia identidad. La claridad mental que permite ser el protagonista de la propia historia en lugar de ser habitado por otros. Séptima instrucción práctica. Reconoce que la restauración de Dios es siempre total, no parcial. Dios no restaura a medias, no te libera de algunas cadenas y te deja con otras. No te devuelve parte de la dignidad y retiene el resto. El hombre quedó sentado, vestido y en su juicio cabal. Las tres dimensiones, la capacidad de descanso, la dignidad personal y la claridad mental. Todas restauradas. Y si hay áreas de tu vida que todavía no se sienten restauradas, eso no significa que Dios no pueda o no quiera restaurarlas. Significa que el proceso todavía no ha terminado. Y los procesos de Dios siempre terminan en lo que Él prometió que terminarían. Octava instrucción práctica. No huyas cuando veas la evidencia de la liberación. El texto dice que los gadarenos tuvieron miedo cuando vieron al hombre restaurado. El milagro los asustó más que el endemoniado. Y eso es un patrón que se repite. Hay personas que se sienten más cómodas con lo conocido, aunque lo conocido sea el tormento, que con lo nuevo, aunque lo nuevo sea la libertad. Si estás en un proceso de transformación profunda, prepárate para que algunas personas a tu alrededor reaccionen con incomodidad o incluso con miedo ante quien te estás convirtiendo. No porque estés haciendo algo malo, sino porque el cambio genuino en una persona siempre desafía la manera en que quienes la rodean se han organizado alrededor de su limitación. El mandato final. ¿Por qué Jesús no dejó que el gadareno lo siguiera? Marcos 5, 18, 20. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Pero Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: «Vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti». Y se fue, y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Y todos se maravillaban. Este final me parece tan importante como cualquier otro elemento del pasaje. El hombre quería seguir a Jesús, quería subirse a la barca, quería no separarse del único que lo había podido liberar. Y la respuesta de Jesús es desconcertante en su lógica. No te llevo conmigo. Vete a tu casa, ve con los tuyos. Cuéntales lo que Dios hizo contigo. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús rechazó la petición de alguien que acababa de recibir el milagro más extraordinario de su vida? Hay varias razones teológicas posibles, pero la que más me convence es esta. Jesús ya tenía 12 discípulos que lo seguirían a todas partes. Lo que no tenía era un testigo en la Decápolis, en ese territorio gentil donde los gadarenos acababan de pedirle que se fuera, en esa región donde el milagro había ocurrido, pero donde el impacto todavía no había podido expandirse, porque el mismo pueblo que había visto la restauración había tenido miedo y le pidió que se marchara. Jesús envió al hombre restaurado de regreso al lugar donde el mal lo había conocido, al territorio donde todos sabían quién había sido, donde nadie podría negar el contraste entre lo que era antes y lo que era ahora. Y ese contraste, esa diferencia viviente y encarnada, fue el testimonio más poderoso que Jesús pudo haber dejado en esa región. El texto dice que comenzó a publicar en toda la Decápolis lo que Jesús había hecho, y que todos se maravillaban. Todo el impacto que el miedo de los gadarenos había intentado frenar fue multiplicado por el testimonio de un solo hombre restaurado. Novena instrucción práctica. Entiende que tu historia de liberación no es solo tuya. El gadareno quería guardar a Jesús para él solo, y Jesús le dijo que su historia tenía un destino más amplio que su propia satisfacción. Tu proceso de sanación, tus años de tormento, tu encuentro con la liberación, todo eso tiene un propósito que va más allá de tu bienestar personal.
Hay personas en tu Decápolis, en tu región, en tu círculo de conocidos, que necesitan ver en ti lo que es posible, que necesitan a alguien que estuvo donde ellos están y que puede decirles con su propia vida: hay salida, hay liberación. El que hizo esto por mí puede hacerlo por ti también. 10ª instrucción práctica. Regresa al lugar donde el mal te conoció y permite que te vean restaurado. Uno de los impulsos más comprensibles después de una liberación profunda es alejarse del pasado, de los lugares donde ocurrió el tormento, de las personas que conocieron la versión rota. Y hay temporadas en que ese alejamiento es necesario y sabio. Pero eventualmente Jesús envía de regreso, no a revivir el dolor, sino a testificar la diferencia, a ser la evidencia viva de que la gracia de Dios puede alcanzar cualquier profundidad y restaurar cualquier cosa que parecía irrecuperable. Si llegaste hasta aquí, ya sabes la respuesta a la pregunta del título. Los cerdos fueron el costo visible de la restauración de un alma humana. Fueron la demostración externa del peso que ese hombre había cargado internamente. Fueron el final dramático y necesario de un proceso de liberación que no podía ocurrir de manera discreta, porque el mal que se expulsaba no era discreto. Y fueron, al mismo tiempo, la evidencia más poderosa de algo que Jesús demostró ese día con una claridad que 2000 años de teología no han podido mejorar. Un alma humana vale más que cualquier costo material que su liberación requiera. Cualquiera, sin excepción. Quiero pedirte algo concreto. Escribe tu nombre en los comentarios ahora mismo. Solo tu nombre. Porque esta semana, como cada semana, me siento a orar por cada nombre que aparece allí. Y este pasaje en particular, el de Marcos 5, el de la liberación que costó 2000 cerdos, habla directamente a las personas que han sentido que su tormento era demasiado grande, demasiado visible, demasiado conocido para poder ser restaurado. Y si esa es tu historia, quiero orar por ti con tu nombre propio delante de Dios. Y si conoces a alguien que lleva una carga que parece irrompible, que ha estado en el lugar de los sepulcros espiritualmente hablando, que lleva demasiado tiempo en el tormento del que nadie a su alrededor ha podido liberarlo, comparte este video con esa persona. Porque el mismo Jesús que cruzó el mar para llegar a un solo hombre en la región de los Gadarenos, puede llegar hasta ella exactamente donde está. Solo necesita que alguien le lleve el mensaje. Si todavía no estás suscrito a este canal, hazlo ahora. Y te lo digo con la imagen más directa que puedo encontrar. El Gadareno, después de su liberación, quiso quedarse con Jesús, pero Jesús lo envió a publicar las grandes cosas que había hecho por él. Suscribirte a este canal es, en cierta manera, una pequeña versión de ese mandato. Es decir, este mensaje llegó a mí y quiero que llegue a otros. Es la decisión de no guardarte el pan para ti solo. Pulsa el botón. Activa la campanita. Y seamos juntos lo que el Gadareno fue en la Decápolis, testigos de que la liberación es posible sin importar el tamaño del tormento. Vamos a cerrar con una oración. Y quiero que la hagas con honestidad total, sin el lenguaje religioso de las frases hechas, con las palabras reales de quien ha visto en este estudio algo que necesitaba ver. Señor, gracias por Marcos 5. Gracias por la honestidad con que tu palabra describe el tormento, la negociación, el costo y la restauración. Gracias por el Gadareno, por su historia que no se suavizó ni se idealizó, sino que se contó con toda su crudeza, porque la verdad siempre tiene más poder que la versión limpia. Hoy te pido que toques a cada persona que llegó hasta aquí, con algo que ha cargado demasiado tiempo, algo que nadie ha podido romper, algo que ha producido agitación en lugar de descanso. Que entres en ese lugar con la misma autoridad con la que entraste en la orilla de los Gadarenos, sin anuncio, sin protocolo, sin condiciones previas de limpieza o de mérito. Que seas en la vida de cada uno lo que fuiste para ese hombre, el único que pudo llegar donde nadie más pudo llegar.
y que cuando el proceso termine, cuando la estampida haya concluido y el polvo se haya asentado, cada uno pueda ser encontrado sentado, vestido y en su juicio cabal, restaurado en el descanso, en la dignidad y en la claridad, en el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos en el próximo video. Lo que viene continúa desde un ángulo que no esperas. Guarda este canal cerca, porque aquí siempre habrá algo esperándote.